El día de hoy le vamos a dar seguimiento a lo que respecta al organismo judicial. Estudiamos en la última clase, por ejemplo, cuál es el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es conocer algunos puntos de algunas dependencias públicas, ¿verdad? Puntuales e importantes, para que tengamos una noción general del tema. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre la Corte de Apelaciones, ¿sí? Para que podamos leer todos al mismo tiempo, voy a ponernos a participar un poquito. William, léanos, por favor, Corte de Apelaciones, por favor. Está integrada con el número de salas que determina la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su, su sede y jurisdicción. Gracias. Léame el segundo párrafo, por favor, Melissa. Tribunales militares son los que conocerán los delitos o faltas cometidos por los integrantes del Ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares. Correcto, correcto. Muy bien. Ahí está. Ahí está la Corte de Apelaciones. Están los tribunales militares. Dice que son los que conocerán los delitos o faltas cometidos por los integrantes del Ejército de Guatemala, ¿verdad? Ningún civil dice que podrá ser juzgado por tribunales, ¿verdad? Ahí está la información general, ¿sí? Bueno, entendamos algunas funciones. Estamos estudiando el organismo judicial y en el organismo judicial tiene sus distintas dependencias, ¿verdad? Un organismo judicial tiene distintas dependencias. Entonces, ahora bien, tomemos en cuenta lo siguiente. Bueno, en una corte de apelaciones, chicos, exactamente qué es lo que hay. Dice que está integrada por el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia. La que también fijará, bueno, ¿qué es lo que conforma una corte de apelación? Por ejemplo, está conformado por jueces, está conformado por magistrados que de alguna manera quieren hacer valer la justicia, ¿verdad? Yo creo que esto más o menos lo estuvimos nosotros estudiando la semana pasada. Y los tribunales militares, que es básicamente lo mismo, lo que se pretende ahí es juzgar a cualquier militar que haya cometido una falta en contra de su país o pues quizá esté involucrado en algún tema de corrupción dentro de la policía. A ver, esto no es nada nuevo, ¿verdad, jóvenes? Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que exista demasiada corrupción, ¿verdad? Los mismos bandidos, los mismos delincuentes son los que vienen y le pagan a la policía para que los cuiden, para que les cuiden las espaldas en el momento en el que, por ejemplo, alguien quiera capturarles, ¿verdad? Y entonces en los tribunales militares es en donde básicamente se puede juzgar a este tipo de policías o soldados que de alguna manera hayan defraudado a su dependencia, ¿verdad? Y hayan hecho todo lo contrario en vez de aplicar la justicia. Lisbeth, léame por favor tribunales de cuentas, por favor. Vamos, Lisbeth. ¿Es tribunales de cuentas, prof? Sí, correcto, así es. Dice, la función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia y el tribunal de segunda instancia de cuentas. Correcto. Tribunal de Cuentas dice que la función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia del tribunal de... Va. ¿Dónde se da por ejemplo, este problemita? No sé si a ustedes les comenté el caso de un auditor que fue detenido hace poco. Hace poco cayó un auditor por tratar de recibir sobornos, un auditor que trabajaba para la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué pasó? Miren, ustedes ya van a estudiar este curso conmigo, pero para que ustedes entiendan de mejor forma, un auditor básicamente se encarga de eh, hacer una revisión de todos los activos de una empresa, ¿verdad? Revisar estados financieros, revisar inventarios, verificar que todo esté al día, que todo esté sustentado con papelería, que todo esté en orden, ¿verdad? Ese es el trabajo general de un auditor. ¿Y qué pasó? Él encontró una anomalía dentro de una municipalidad
y pues les dijo al alcalde de ese lugar, no, creo que fue la municipalidad de Xenacoj, sí, en la municipalidad de Xenacoj, él vino y bueno, encontró una anomalía y pues estaba por reportarlo, ¿ah? ¿Qué sucedió? Al final de cuentas le dijo, mire, si yo lo reporto a usted, se puede ir hasta preso, esta anomalía que hay en la municipalidad, de acuerdo, pues, entonces dice que él me dan 100,000 quetzales y olvidamos todo esto, yo no lo reporto, dice que dijo el auditor. Y a última hora el alcalde no se quedó callado, lo denunció y pues cayó el pobre auditor, ¿verdad? Le cayeron al carro y todo y el problemita es de que al final quedó perjudicado y él va a tener que ir a los tribunales de cuentas a básicamente a rendir cuentas técnicamente, ¿verdad? Entonces esto puede ocurrir en cualquier lugar, ¿verdad? Este tipo de cuestiones. Sabemos muy bien aquel dicho que en arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Entonces este es un famoso refrán que de alguna manera también nos hace conciencia en que debemos siempre de actuar de la forma correcta, ¿verdad? En cuanto al tema de auditoría, cuando estén ustedes en sexto, el otro año, primeramente Dios, y si Dios nos permite a nosotros seguir, pues con mucho gusto le vamos a impartir el curso y pues también es sumamente interesante. Bueno, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, léanoslo, por favor, William. Su función es contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivados de contratos y consecuencias administrativas. Gracias. Dice que su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública. A ver, dejamos en claro qué es juridicidad. Cuando hablamos de juridicidad, hablamos de que básicamente esto se está enfocando a lo que respecta a la administración pública, es decir, que la función del contencioso administrativo es básicamente resolver los problemas, ¿sí? Los problemas que básicamente se suscitan en las instituciones públicas. Esto es el contencioso administrativo. Hablamos de, por ejemplo, cuando se le sancionó a un auditor por intentar, intentar recibir un soborno por parte de una municipalidad para no reportar una anomalía, pues este auditor va a ir a rendir cuentas a los tribunales de cuentas. Hablamos de los tribunales militares, que cuando obviamente un militar o un policía hace algo indebido, ¿verdad? Comete algún acto delictivo dentro de lo que le corresponde a su función como policía, pues va a ir a rendir cuentas a los tribunales militares y está la Corte de Apelaciones para que por lo regular acá se puedan solucionar los problemas civiles, ¿verdad? O sea, lo de cualquier persona. En lo contencioso administrativo, pues acá esto va relacionándose básicamente a lo que es un mal manejo de la administración pública, ¿sí? Va como que de la mano con lo de arriba, ¿verdad? Entonces, dice que el Tribunal de Contencioso Administrativo, su función de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración de las entidades descentralizadas. Por ejemplo, la USAC, por ejemplo, la SAT, por ejemplo, ¿qué otro tipo de instituciones podemos mencionar acá? El Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Tiene que ver con estas instituciones y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, ¿verdad? Este es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Bueno, Corte de Constitucionalidad, ahí hacia de lo lejos se le logra ver, está como que un filtro oscuro, pero está mal su cámara, ¿verdad? Por cierto, pues. Ahí está escondida, ya no se le mira, cada vez se esconde más. Ah. Son bromas así. Léanos ahí, por favor, este parrafito, por favor, para que vamos a participar un poquito, ¿sí? Corte de Constitucionalidad, Tribunal Permanente de Jurisdicción Privativa, su función esencial es la defensa del orden constitucional. Es un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le
asigna la Constitución y la ley. Gracias. Corte Constitucional es Tribunal Permanente de Jurisdicción Privativa. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Es un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. O sea que depende, por ejemplo, de lo que digan también las otras dependencias del Estado, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, ¿verdad? Por ejemplo, muchos dicen, no sé si ya escucharon ahorita este gran tema de controversia que se está dando en la ciudad capital. A ver, ¿quiénes están al día con las noticias? ¿Quiénes miran noticias? No miran noticias, chicos. No. ¿Qué es lo que más miran, Luis? Solo Facebook. Solo chat. Me gusta molestarlos un poquito. Miren, es importante que nos informemos. Yo otra vez entiendo de que tal vez quizá por la edad en la que están, quizá ahorita todavía no tengamos algunas ciertas inclinaciones, pero vieran que es muy importante que nosotros bueno, más allá de solo educarnos, ¿verdad? Sino que mantenernos al día de lo que pasa en nuestro país. Sabemos de que ahorita hay una situación bastante crítica por la cuestión de la guerra, ¿verdad? Que se está dando en Ucrania, lamentablemente. Esto es algo que todo el mundo ya lo sabemos muy bien. Pero también hace poco en el Congreso de la República en Guatemala, esto es algo actual, ¿verdad? Dice de que ellos votaron. Profe. Sí, dígame. ¿Está hablando o no? Sí, claro. Bueno, vuelvo y repito. Hace poco en el Congreso de la República, hablando de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Se promulgó la ley de que en Guatemala se respeta el hogar o la familia como Dios manda. O sea, la relación entre una mujer y un hombre que formen su propia familia, sin obviamente permitir de que tanto hombre con hombre y mujer con mujer puedan tener una familia y tener a sus propios hijos. Esto acá se prohibió totalmente, ¿verdad? Pues ellos están de acuerdo con que ninguna mujer, por ejemplo, proceda a lo que es el aborto. Pues hay muchos puntos que podemos nosotros acá tal vez tratar y por eso es que es tema de controversia, porque muchos están de acuerdo, muchos están en desacuerdo. Es lógico pensar de que, por ejemplo, una señorita que sea, tal vez hasta escucha mal esto, sea violada por una persona, por un hombre que obviamente sin escrúpulos, obviamente sobrepasa su dignidad y todo, y queda embarazada la señorita o niña, pues obviamente el problema es de que el trauma que tiene la niña y obviamente entendiendo de que obviamente no es un hijo que quizá desea en ese momento, pues obviamente se le podría denominar como algo inhumano y que obviamente se va a rechazar en todo momento a dicho ser que está por nacer. Entonces, lo que el Estado hace es proteger, o sea, si la persona está embarazada por X o Y motivo, pues proteger a este embrión, ¿verdad? Proteger a este ser, porque el artículo 3 de nuestra Constitución dice que el Estado protege a las personas o a la sociedad desde su concepción, ¿verdad? Desde que sabemos muy bien, desde que un espermatozoide se fusiona con un óvulo, pues obviamente ya va a estar ya formando lo que es un ser. Pero el tema no es este, el tema es de que acá, entonces el Estado rechaza el aborto, rechaza el matrimonio gay, rechaza el matrimonio lésbico y todo este tipo de rollos, y al final de cuentas la gente está manifestando. Entonces, si por ejemplo en Guatemala se aprobase o hubiese un diputado que dijese, no, y porque hay un diputado, el famoso Aldo Dávila, él está a favor de que se apruebe el matrimonio gay y otro montón de cosas, ¿verdad? Asumamos de que él dijese, bueno, yo quisiese que eso se aprobara, entonces alguien diría, esto es anticonstitucional, o sea, no es constitucional. O por ejemplo, mire, yo necesito de que se permitan los abortos. Entonces la gente va a decir, esto es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque nos lo prohíbe la Constitución. Entonces viene la persona en el artículo 3 de la Constitución Política de Guatemala, pues nos recita de que el Estado protege al ser humano desde su concepción. Entonces desde ahí está la raíz de que se prohíben ciertas peticiones, ¿verdad? ¿Por qué se desaprobó, por ejemplo, estas leyes la cual pretendía legalizar el matrimonio gay y el lésbico y obviamente el aborto? ¿Por qué se dio? Porque obviamente hubo una iniciativa de ley para ver si esto se podía aprobar y que fuese normal acá en Guatemala, ¿verdad?
En Argentina es normal, en México es normal, en Estados Unidos creo que ya es normal también, y en varios países de Europa, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es como un tabú, no es algo tan normal, y por eso es que nuestra sociedad lo rechaza al final. Obviamente más allá desde el punto de vista religioso, ¿sí? Esto es a lo que se le denomina la Corte de Constitucionalidad, cuando obviamente se, se dé una actividad o una situación que amerite una inconstitucionalidad, pues obviamente ya con todo el peso de la ley se le puede sancionar a la persona, ¿verdad? Espero que hayamos entendido un poquito esto. Bueno, aquí dice, la Corte de Constitucionalidad, dice, posee independencia económica y verá garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Creo que me hace falta tomar un poquito de agua pura a ustedes. Léanoslo, por favor, Melissa. Integración, por favor. Integración está compuesta por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrán su respectivo suplente cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia del Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República. El número de integrantes se elevará escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán con su función 5 años. Muchas gracias, Melissa. Vamos a leer acá un poquito qué nos dice la Constitución, pero como dijo Jaimito el cartero, quiero evitar la fatiga, no me puse a leer, por ejemplo, de acuerdo, Elizabeth, no me puse a leer, por ejemplo, la Constitución como tal, sino que yo ya encontré el artículo que nos va a sustentar lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Estamos viendo la integración de la misma, ¿verdad? Y dice, la Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras de la misma que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, en el artículo 215, la elección de la Corte, ¿verdad? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años, ¿verdad? Dice, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de la universidad del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente al representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos. Bueno, recordemos de que los magistrados cumplen una función importante. Los magistrados, para volver a recapitular un poquito, son personas que obviamente son elegidas por el presidente del Congreso, ¿verdad? Y pues obviamente una vez elegidos, ¿verdad? Ellos tienen como fin velar porque se aplique la justicia de forma correcta dentro de, en este caso, los tribunales de justicia, ¿sí? Ellos son los que velan, por ejemplo, cuando un juez determina, decir, bueno, vamos ahorita a sentenciar a fulano de tal por tal y tal y tal actividad, porque estuvo involucrado con el narcotráfico o porque, por ejemplo, tal fulano, o como ahorita en el caso de La Línea, con el caso de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, pues ellos, los magistrados, son los encargados de velar porque se aplique de una forma correcta la justicia, ¿sí? O sea, por encima de los jueces son los que aplican la ley y los magistrados son quienes básicamente la verifican, ¿verdad? Entonces, para que tengamos una noción general acerca del mismo. Bueno. Vamos a dejar nuestra primera actividad en clase, ¿verdad?
Vamos a dejar nuestra primera actividad en clase. Actividad en clase. Copiar. Resumir los conceptos del organismo judicial. No sé si ya les había dejado yo esto. E ilustrar cada uno de sus elementos. Eso sería lo que necesito que anoten. Recordemos de que tenemos que dejar una carátula para el segundo bimestre. Bueno, una vez explicado esto, ¿cuáles son los elementos del Estado? Pues obviamente del organismo judicial. La Corte de Apelaciones, tribunales militares, tribunales de cuentas, tribunales de lo contencioso administrativo, la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y la integración, ¿sí? Entonces necesito que me resuman cada concepto. Hay conceptos que no son necesarios resumir, como la Corte de Apelaciones es demasiado corto, y la información que ahí se dice es puntual. El objetivo de un resumen no es que usted solo copie un pedazo y otro pedazo no, sino lea y trate de entender lo que leyó, ¿verdad? Para que tenga sentido el concepto que usted está agregando, porque cualquiera de estos, pues sí, de estos pequeños conceptos podría ser pregunta de examen, ¿sí? Entonces, por favor, para que ustedes lo tomen en cuenta, ya les envié esta hojita al grupo para que lo puedan ustedes efectuar. Entonces, pueden comenzar desde ahorita, en lo que nos restan otros 5 minutos más y pues nos desconectamos. ¿Puedo Trabajen, apagar chicos. esta cámara, profe? ¿Cómo no? Está bien. Porque de plano no pueden trabajar con la misma encendida y haré la asignación de una vez. Trabajen, chicos.